Casi 4 millones de reproducciones. Esa es la cifra de una sola publicación. Una publicación que asegura que Gianni Infantino y Alexander Čeferin cerraron un pacto para que España se llevara la final del Mundial 2026. 4 millones de reproducciones, en una red social, en menos de una semana. Y esa publicación no está sola. Hay más de 17 teorías distintas circulando ahora mismo sobre supuestos arreglos en esa final. 17 versiones distintas de la misma sospecha. Una habla de un pacto político entre federaciones. Otra habla de una amenaza de exclusión del próximo Mundial. Otra, directamente, de un operativo del FBI deteniendo al presidente de la AFA en pleno estadio, en mitad del partido. Antes de contarte una sola de estas teorías, te dejo el dato que las atraviesa a todas. Ninguna, ni una sola, tiene una prueba real detrás. Y al menos una ya fue desmontada con algo tan simple como un marcador que no coincide con lo que pasó en la cancha. Vamos a contarlas todas, tal como circulan. Y vamos a contrastarlas, una por una, con lo que realmente se puede verificar. Ahora bien, hay una pregunta que vale la pena hacerse antes de entrar en el detalle de cada teoría, porque es la que explica por qué estas historias prenden tan rápido y se multiplican tan fácil. Después de una derrota deportiva, ¿por qué una parte de la audiencia necesita creer que hubo un plan secreto detrás, en lugar de aceptar que el rival jugó mejor ese día? No es una pregunta retórica, ni un simple gancho para arrancar el vídeo. Es la pregunta que sostiene todo este fenómeno, la que explica por qué 17 teorías distintas pueden convivir al mismo tiempo sin que se contradigan entre sí a los ojos de quien las comparte. Y vamos a volver a ella al final, con una respuesta que tiene nombre y apellido en la investigación seria que ya se hizo sobre esto. Vamos entonces con la primera teoría, la más viral de todas, el supuesto pacto entre Infantino y la UEFA. La versión que circula dice que Čeferin habría amenazado con retirarle el apoyo europeo a la reelección de Infantino si Argentina se coronaba campeona, y que por eso el resultado de la final habría estado decidido de antemano a favor de España. Así se cuenta, tal cual, en decenas de publicaciones con millones de interacciones, muchas de ellas acompañadas de capturas de pantalla sin fuente, de supuestos audios que nadie puede verificar y de citas atribuidas a dirigentes que jamás las pronunciaron en público. Es la teoría con más alcance, y también la que más elementos junta de las demás: político, arbitral, institucional, todo en un mismo paquete. La segunda teoría tiene un condimento político particular, la de la amenaza por la pancarta de Malvinas. Según esta versión, la FIFA habría presionado a la delegación argentina con la posibilidad de excluir al país del Mundial 2030 si no perdían la final, como represalia por un gesto político dentro del estadio durante la ronda anterior. Otra vez, así circula, sin ninguna fuente oficial que lo respalde, sin ningún comunicado de la FIFA que mencione siquiera el incidente como motivo de sanción deportiva, y sin que ningún dirigente de la AFA haya confirmado en público haber recibido semejante advertencia. La tercera es, probablemente, la más grave de todas, porque mezcla algo real con algo inventado, y esa mezcla es la que la hace más peligrosa que las demás. Dice que agentes del FBI habrían detenido o presionado a Chiqui Tapia dentro del propio estadio, en pleno partido, en relación con la causa judicial que ya investigamos en otro vídeo de este canal. Y acá hay que ser muy precisos, porque la precisión es exactamente lo que esta teoría evita. La investigación del FBI sobre la AFA existe, es real, está documentada con bancos y cifras concretas, con una causa judicial en curso que sigue su propio proceso institucional. Lo que no existe, lo que no tiene ninguna prueba, ningún vídeo, ningún testigo identificado, es que esa investigación haya derivado en una detención o en una presión directa dentro del estadio en el momento exacto de la final. Un caso real, sirviendo de base para una escena que nunca ocurrió. La cuarta teoría apunta al arbitraje. La designación del árbitro esloveno habría sido, según esta versión, un movimiento calculado a propósito para favorecer a España. Se argumenta con supuestos antecedentes del árbitro en partidos europeos, con estadísticas sacadas de contexto sobre tarjetas y penales en encuentros anteriores, presentadas como si fueran evidencia de un patrón. Pero ninguna evidencia de designación irregular, ninguna comunicación filtrada entre la comisión arbitral y ninguna de las federaciones involucradas ha sido presentada por quienes sostienen esta teoría, más allá de la sospecha construida a partir de estadísticas descontextualizadas. La quinta es, quizás, la más curiosa de todas, la del libro infantil que supuestamente predijo el resultado exacto de la final. Circula como una prueba casi mágica, del tipo que genera asombro inmediato y se comparte sin verificar, porque parece demasiado concreta como para ser inventada. El problema es que quienes comparten esta teoría no revisaron el libro con atención, o directamente no lo revisaron. La ilustración que circula muestra un marcador de 2-1. El resultado real de la final fue 1-0. No coincide,
Y no coincide en el dato más fácil de comprobar de toda la teoría, un número contra otro número. Es, precisamente, el dato con el que empezamos el vídeo, una teoría desmontada por algo tan simple como comparar un número con otro, y aún así una de las más compartidas. Y la sexta, la última que vamos a repasar en detalle, la teoría de que varios jugadores fingieron lesiones durante el partido para beneficiar apuestas relacionadas con el resultado. Una acusación grave, lanzada sin ningún nombre concreto detrás, sin ninguna denuncia formal ante ningún organismo deportivo o judicial, sin ningún operador de apuestas señalando movimientos irregulares de dinero antes o durante el partido. Es, de las 6, la que menos elementos concretos junta, y sin embargo circula con la misma seguridad que las demás. 6 teorías, de las 17 que circulan, contadas tal como se cuentan en redes. Ninguna validada. Ninguna con una fuente pública que la sostenga. Ahora vamos a lo que sí se puede verificar con datos reales, empezando por el pilar que sostiene a la teoría más viral de todas. Para que el pacto Infantino-Efferín tuviera sentido, Infantino necesitaría depender del resultado de un partido de fútbol para asegurar su reelección al frente de la FIFA. Y los números dicen exactamente lo contrario. Más de 200 asociaciones miembro de la FIFA ya respaldaban su reelección antes de que se jugara la final. 200 asociaciones, de las más de 210 que integran el organismo. No estamos hablando de un apoyo ajustado que dependiera de un puñado de votos de último momento. Estamos hablando de un respaldo prácticamente consolidado, que no necesitaba negociar el resultado de un partido para retener a las federaciones europeas que, además, ya sabía de antemano que no tenía aseguradas. Porque acá está el dato que de verdad importa, el que termina de cerrar esta teoría. Solo un número reducido de federaciones europeas, con Alemania como la más relevante entre ellas, no apoya la candidatura de Infantino. Y esa posición no cambió con el resultado de la final. Antes del partido, esas federaciones no lo apoyaban. Después del partido, tampoco. El resultado deportivo no modificó ni un solo voto de los que estaban en juego. No hubo ningún giro posterior a la final, ningún comunicado, ningún cambio de postura que pudiera vincularse, ni de lejos, con quien levantó la copa ese día. Ahora, el segundo pilar que hay que revisar, y es el más humano de todos, ¿qué pasó realmente en el vestuario argentino antes de salir a la cancha? Porque si de verdad hubiera existido una orden de perder, algún indicio tendría que aparecer ahí, en la intimidad del plantel, minutos antes del partido más importante de sus vidas. Es el lugar donde una mentira de ese tamaño sería más difícil de sostener frente a cámara. ESPN Argentina publicó el vídeo completo de ese momento, sin cortes, sin edición que pudiera sacar frases de contexto. Y lo que se ve es exactamente lo contrario de lo que sostienen estas teorías. Se ve a Messi arengando con total normalidad a sus compañeros, recorriendo el vestuario, mirando a los ojos a cada uno de sus compañeros antes de salir. Se lo escucha decirle a Nicolás González, «Vamos Nico, lo vas a bordar». Se lo escucha decir, «Hoy es mi día, hoy será para la historia». Ese es el tono de un capitán que se está preparando para ganar, que está transmitiendo la presión de la manera en que un líder la transmite antes de una final, no el de alguien que conoce un resultado pactado de antemano y está actuando para las cámaras. No hay una sola palabra, un solo gesto, un solo silencio incómodo en ese vídeo que sugiera instrucciones para perder. Con esto, la teoría más viral de las 17 queda sin ningún sostén, ni el motivo político resiste el análisis de los números de la FIFA, ni la escena previa al partido muestra nada fuera de lo normal en el vestuario. Ahora bien, hay algo que hay que decir con toda claridad, porque es lo que separa este vídeo de una simple burla hacia quien cree en estas teorías. La mayoría de la propia prensa argentina, y en particular el periodismo de verificación de datos como Chequeado, fue quien más trabajó para desmontar estas versiones, publicación por publicación, con la misma rigurosidad con la que se verifica cualquier otra noticia falsa. No fue un medio europeo el que salió a desmentir el pacto, ni una federación rival con interés en instalar la duda. Fue periodismo argentino, con herramientas de verificación de datos, revisando cada una de estas afirmaciones una por una. Eso importa, y mucho, porque el blanco de este vídeo no es los argentinos como colectivo crédulo. El blanco es la desinformación viral en sí misma, un fenómeno que no tiene bandera ni nacionalidad, y que en este caso concreto fue combatido con más fuerza desde adentro que desde afuera. Y acá entra el matiz que hay que sostener con honestidad, porque certifica todo lo anterior en lugar de debilitarlo. Chequeado, que documentó y desmontó estas teorías con datos, también señaló algo incómodo, algo que va más allá de esta final puntual. Este tipo de narrativa de pacto oculto después de una derrota deportiva no es un caso aislado ni exclusivo de esta selección ni de este mundial. Es un patrón psicológico ya documentado en otras grandes derrotas deportivas, en distintos países, en distintos deportes,
con protagonistas completamente distintos y el mismo mecanismo repitiéndose una y otra vez. Y ese patrón tiene una función muy concreta: proteger la identidad del grupo sin tener que pasar por el trámite incómodo de revisar el propio rendimiento. Es más fácil, y menos doloroso, creer que hubo un plan en tu contra que aceptar que, ese día, con ese rival, en esa cancha, el equipo propio estuvo por debajo de lo esperado. Esa es la respuesta a la pregunta con la que abrimos este vídeo. No es que una parte del público sea especialmente ingenua, ni que le falte capacidad crítica. Es que existe un mecanismo psicológico, ya estudiado y documentado, que convierte la derrota en conspiración porque la conspiración duele menos que la autocrítica. Y ese mecanismo se acelera y se multiplica cuando existe una plataforma diseñada para premiar precisamente lo más compartible, no lo más verificado. 17 teorías no compiten entre sí por ser la más creíble, compiten por ser la más real en compartir sin pensar demasiado. Es el que más debería preocupar a cualquiera que le importe la información seria, más allá del entretenimiento morboso de una buena teoría conspirativa. Cuando estas 17 teorías sin pruebas se mezclan con la investigación real y documentada sobre la AFA, la del FBI por presunto lavado de dinero, con bancos y cifras concretas de por medio y una causa judicial en marcha, se produce un daño doble y muy concreto. Por un lado, se banaliza un caso que si merece seguimiento serio, que si tiene documentación real detrás, tratándolo con la misma liviandad con la que se trata un libro infantil con un marcador equivocado. Por otro lado, cuando alguien descubre que la teoría del pacto con Infantino era falsa, o que el libro infantil tenía un marcador que no coincidía, corre el riesgo de asumir que toda la información sobre la AFA es igual de inventada, y de bajar la guardia justo frente al caso que sí merece atención. Confundir la fantasía viral con la investigación documentada le hace un flaco favor real, a la investigación que sí tiene sustento. Y si después de todos estos datos todavía queda alguna duda, hay una frase que debería cerrar la discusión de una vez por todas. No la dijo un periodista extranjero con ganas de instalar polémica. No la dijo un rival buscando minimizar el logro ajeno. La dijo el propio entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, con una honestidad que pocas veces se escucha después de una final perdida: perdimos porque ellos jugaron mejor, está bueno reconocerlo. El técnico que estuvo en el banco, el que vivió cada minuto de ese partido desde adentro, el que tenía todos los motivos del mundo para buscar una excusa externa si es que existiera alguna, no habló de conspiraciones. Habló de un rival que jugó mejor. Si el propio responsable del plantel argentino lo dice así, de frente, sin rodeos, sin necesidad de que se lo pregunten dos veces, cualquier teoría de pacto se cae por su propio peso. 17 teorías. 0 pruebas. Un marcador de libro infantil que no coincide con la realidad. Un vídeo de vestuario que muestra exactamente lo contrario de lo que se afirma. 200 federaciones que ya respaldaban una reelección que no necesitaba de ningún pacto. Un caso judicial real, sobre lavado de dinero, siendo usado como excusa para inventar una escena que nunca existió. Y la frase de un técnico que eligió la honestidad antes que la excusa fácil. La pregunta con la que te dejamos hoy no es si alguna de estas teorías podría ser cierta, porque ya vimos que ninguna resiste el más mínimo análisis cuando se la mide contra los datos disponibles. La pregunta es otra, y te la hacemos en serio: ¿por qué crees que cuesta tanto aceptar una derrota deportiva sin buscarle una explicación oculta detrás? Déjalo en los comentarios.